Bueno, vamos con la lectura de la luna llena en Escorpio por signo ascendente. ¿Sí? Vamos a hacer un paneo, ¿sí? Una vista general de cómo se puede estar manifestando esto según tu ascendente. Para los signos de ascendente Aries, esto se va a estar manifestando con bastante fuerza, es decir, esta tensión interna, ¿sí? Que expresa la luna en Escorpio, esta incomodidad, se va a relacionar o se va a estar expresando directamente en tu persona y va a estar íntimamente relacionado a los recursos, al dinero que compartís con otros, con socios, también el dinero que recibís de clientes, si sos autónomo, como buen ascendente Aries, si de repente tenés eh, asociaciones o sociedades en donde compartís recursos, ahí puede estar manifestándose una situación angustiosa que te está marcando que te concentres en vos poder emprender tu propio camino, pero no esto para que te aísles del otro, sino para que puedas reconocer cuál es esa angustia, cuál es esa tensión, cuál es esa crisis que se despierta en relación a los recursos que compartís con otros. Ten en cuenta que Escorpio, como signo esencial de Marte, como signo o arquetipo interno de Marte, vos lo que depositas como ascendente en Aries es tu propia energía, ¿sí? Y lo expresas a través de tu acción voluntariosa, de tu iniciativa. Aquí el tema va a ser también lidiar con todo lo que estuvimos hablando en el video anterior, que si no lo viste te invito a verlo, donde explico la luna llena en Escorpio en general. Bueno, seguimos, tenemos el ascendente Tauro, va a estar viviendo esto directamente en sus vínculos, en su forma de relacionarse, ¿sí? Sus vínculos pueden sentir cierta angustia, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en que esta persona está proyectando también la conciencia de sí mismo. Recordemos que este es un juego de luces y sombras entre el sol y la luna, la conciencia y lo subconsciente o más del mundo interno, más lo subjetivo, como para entenderlo de alguna forma, en un lenguaje común. Y Aries termina en la casa 12, así que esto puede también manifestarse como una proyección de culpas de manipulación emocional vincular y la persona puede sentirse agredida internamente y esto lo que lleva es a hacerse cargo de su propia agresividad interior, sí que ha quedado guardada internamente o ha sido depositada en algún lugar para no tener que manifestarlo, ¿no? Porque un ascendente Tauro también, Tauro es difícil de hacerlo reaccionar, ¿sí? Este Aries está en casa 2, está inconsciente. Generalmente la intensidad marcial, obviamente que depende de la configuración de cada carta, pero se expresa a través de la pareja, ¿sí? Pero bueno, si profundizamos un poquito más, este Aries que está en su casa 12, que es el inconsciente, que tiene que ver también con una proyección oculta, estos enemigos ocultos que pueden ser también literales, pero en este caso Aries está hablando de una agresividad que la persona tiene que hacerse cargo, ¿sí? Y cómo esto se proyecta en sus vínculos o en una angustia vincular. Seguimos. Géminis. Tenemos que esto se va a estar expresando más bien en lo que son las tareas diarias, tareas subalternas, es decir, si trabajas para alguien, si de repente estás trabajando en tus propios proyectos a futuro para poder iniciar un nuevo camino, si estás trabajando en aquello, bueno, la rutina se puede volver ciertamente angustiosa durante este periodo, pero también te está manifestando que esa misma angustia va a ser la que va a funcionar como un motor para que puedas seguir apuntando a ese proyecto a futuro. Aries pasa a la casa 11, que son estas expectativas, los proyectos con otras personas también, porque son los proyectos comunitarios, y también tiene que ver con
los benefactores. ¿Qué te va a beneficiar? Bueno, tomar la iniciativa, aplicar voluntad para salir de ese estado angustioso, ¿sí? Concentrarte en tus proyectos. Ascendente Cáncer, tenemos que va a estar viviendo esto desde los hijos, desde desde su propia manifestación creativa, es decir, cómo se manifiesta eh, dentro de su propio círculo, ¿sí? Cómo se muestra su individualidad. Entonces, en ese sentido, hablamos de los hijos como un proyecto creativo personal, también nuestras habilidades y todo aquello que creamos y que nace de nosotros, también tiene que ver con los recursos de la familia, los dones, las habilidades. Entonces, esta área de la vida va a estar generando esta tensión y va a estar llevando a la persona a tomar decisiones. Aries pasa a la casa 10, ¿sí? Entonces la persona se va a ver en la necesidad de tomar determinaciones para poder iniciar un nuevo camino profesional, casa 10, o vocacional en su defecto, o laboral. ¿Mm? Puede volverse líder de su propio proyecto creativo, Escorpio en casa 5, Aries en casa 10, con ese Marte allí y Saturno, cuidado con no hacerte una película también, ¿sí? Se trata de aplicar concentración. Es una buena forma de canalizar esa angustia también. Ascendente Leo. Bueno, ascendente Leo que siempre está trabajando y buscando en ser digamos, el propio protagonista de su vida. Quiere ser el protagonista, sobre todo de su propia vida. Entonces, Escorpio pasa a la casa 4. Las situaciones angustiosas tienen que ver con la familia, con los padres, con los ancestros, con las cosas del hogar. Va a tener que ver con cosas que provienen del pasado. Aries pasa a la casa 9. La casa 9 tiene que ver con, con emprender un camino, ¿sí? De expansión en relación a las propias creencias, a la filosofía de vida, estudios superiores, ¿sí? También va a tener que ver con viajes que tienen que ver en el sentido de la casa 9, porque la casa 3 son viajes rutinarios, pero cuando esta posición particularmente de ascendente Leo, donde Aries cae en la casa 9, es como que esta angustia familiar se va a expresar a través de un viaje, ¿sí? Que va a ser relativamente largo, porque la casa 9 es viajes largos, no tan largos como la casa 12, pero no cortos como la casa 3. O sea, no son rutinarios, porque la casa 3 puede ser largo, pero es rutinario, como por ejemplo una persona que viaja por trabajo. Entonces, esto va a tener que ver con otra cosa. Y este viaje va a tener que ver también con una expansión de las propias creencias y las filosofías de vida de la persona. Seguimos, ascendente Virgo, Escorpio pasa a la casa 3, así que esta sensación de la luna llena en Escorpio, esta manifestación, este proceso de culminación, te va a dar en relación al entorno directo, ¿sí? A su propia programación mental, a la relación que tiene con sus hermanos, con sus vecinos, con sus primos, compañeros de trabajo, todas esas personas con las que la persona se relaciona diariamente. Así que también va a estar relacionado con todo aquello que la persona hace cotidianamente. Entonces va a incluir los hábitos. Y después vamos a ver por qué la diferencia con la casa 6, que también se le relaciona con los hábitos o las rutinas. La casa 6 tiene que ver con los esfuerzos diarios, todas las tareas y trabajos diarios que hago, lo que incluye el trabajo. La casa 3 tiene que ver más bien con el contacto, el tipo de información y movimientos que hago, ¿sí? Cómo viajo al trabajo, cómo me comunico con mis compañeros, con mis vecinos. Bueno, entonces todo eso se va a estar dando allí. Aries va a pasar a la casa 8. Entonces esto se va a expresar como una crisis interna quizás o una necesidad de eh, resolver asuntos de gastos, impuestos. Quizás ingrese dinero también, pero ese dinero se vaya así como entró, salió. Aries.
Pueden haber conflictos en relación a ganancias, gastos, impuestos, herencias. También pueden haber crisis psicológicas, pérdidas de algún tipo, que incluyen conflicto o cierta expresión de esta condición ariana. Tenemos entonces que para el ascendente pasamos ahora a Libra, Escorpio pasa a la casa 2, así que el tema angustioso va a tener que ver con los recursos, con el dinero, va a tener que ver con el valor de la persona, con su modo de vida, cómo es que la persona consigue sus recursos. La casa 2 sostiene a la casa 1. Si la casa 1, el ascendente, es la persona, el individuo, la casa 2 son los recursos que hace que esa persona pueda seguir viva. ¿Sí? Entonces, es la forma en que yo consigo dinero también para poder vivir, para poder comer. Entonces va a ser el sustento, los recursos, ingresos y egresos también, de algún modo. Y todo lo que ingresa a mi sistema, ¿sí? Entonces, van a haber emociones angustiantes en relación al dinero y a cómo el dinero y los recursos se comparten. ¿Por qué? ¿Con quién? Con la pareja. Aries está en la casa 7. Así que pueden haber conflictos con la pareja en relación a cómo se distribuye la energía, cómo se distribuyen los recursos, sobre todo en la distribución de la energía, porque Escorpio eh, no es materia como Tauro, que sería el dinero más concreto. Escorpio sería la energía que representa el dinero, el poder, ¿sí? El control que se alcanza a través del dinero, ¿sí? El poder adquisitivo, podríamos decir. Entonces, la angustia va a venir por ahí, los conflictos también. En un ascendente Escorpio, esta angustia la va a vivir más directamente en su propia persona, en su forma de ver el mundo, en su forma de reaccionar, así que va a estar hipersensible, eh, y los demás van a estar trayéndole conciencia en relación a cómo esto puede afectar al valor eh, que hay en sus vínculos, la forma de apreciar sus vínculos también. Así que ciertos cambios que ya se vienen dando desde antes. Esto se va a estar expresando para el ascendente Escorpio con un Aries en casa 6. Así que a través del trabajo, esta angustia la persona lo puede estar canalizando en trabajar más o de repente puede tener accidentes en lo diario, ¿sí? Hacer un esfuerzo de más y cortarse, golpearse la cabeza o tener dolores de cabeza. ¿Sí? Recordemos que Aries es la cabeza y aparte está Marte. Allí está Mercurio también, pensamiento acelerado, dolores de cabeza. Y eso afectar a las rutinas. Recordemos que la casa 6 tiene que ver con la salud, en tanto, en realidad tiene que ver con la enfermedad, en tanto es ausencia de salud, en realidad. O sea, como una respuesta a esfuerzos y malos hábitos, ¿sí? Más bien. Entonces, ejercicios para los ascendentes Escorpio. Ascendente Sagitario, los que son siempre más entusiastas y optimistas, van a estar vivenciando esto a través de los emprendimientos, hijos, proyectos creativos, inversiones, especulaciones, dones o habilidades, pueden estar intencionando, ¿sí? Visionando un nuevo proyecto, pero bueno, está Saturno, está Neptuno, está el impulso, pero la necesidad de concentrarse. Así que la angustia se va a estar viviendo en la casa 12, si esto puede estar funcionando como un miedo oculto, un auto boicot, ¿sí? A invertir, casa 5, la energía y la voluntad, ¿sí? Es como que si bien hay entusiasmo, también hay un miedo interno. Bueno, entonces seguimos. Ascendente Capricornio va a estar viviendo todo lo de la luna llena en Escorpio en relación a sus expectativas a futuro, todo aquello que quiere transformar a futuro, incluso lo que quiere conservar a futuro, sobre todo en relación al poder adquisitivo, toda esta angustia o la tensión. La luna en Escorpio no es que necesariamente sea la angustia y todo sea triste. Cuando decimos angustiante hablamos de esta tensión que también sirve como una libido,
como un motor de acción, algo que impulsa, que moviliza. ¿Sí? Bueno, otro día explicaremos un poco más a relación a eso. Entonces, la atención y la movilización viene por parte de lo que esperan a futuro. Esto se está expresando directamente en el hogar, Aries en casa 4, a través de conflictos, pérdida de límites, y bueno, iniciativas que se están tomando. Ascendente Acuario, tenemos que Escorpio se da en la casa 10, así que probablemente se vean en situación de tomar decisiones o lidiar en relación con una reputación, ¿sí? Que provoca angustia. La casa 10 es profesión, tiene que ver con las decisiones en relación a la forma de responder voluntariamente y no reaccionar, como es el ascendente, tiene que ver con la vocación y también tiene que ver con aquello que queremos como dejar, ¿sí? Eh, y dejar para la sociedad. Entonces, esta luna en Escorpio hay cuestiones, y también la casa 10, así como la casa 4 son los padres, y el padre, la casa 10, son la madre, y tiene que ver con ancestros también. Va a tener que ver más bien con bisabuelos, o los padres de nuestros padres o abuelos de nuestros, ¿no? Viene por esa línea. Entonces, bueno, el ascendente Acuario va a verse en la necesidad o va a estar viendo manifestado alguna decisión que intencionó en noviembre del año pasado y ahora, ante una situación angustiosa, ve manifestada esa transformación también, que puede, bueno, incluir cierta angustia. ¿Dónde se va a manifestar? En la vida cotidiana, en la casa 3, ¿sí? En las personas con las que se relaciona diariamente. Un ascendente Acuario tiene que tener en cuenta que todas las decisiones que tome Escorpio en casa 10 se van a expresar en su rutina, incluso en su forma de pensar, la casa 3. Entonces, el conflicto, la comunicación con el entorno, con los vecinos, eh, va a haber, bueno, confrontación, falta de límites, cierta necesidad de concentrarse, también de hacer ciertas renuncias, van a haber comunicación también quizás un poco ahí ariana, ¿no? Conflictiva, irracional, precipitada. Porque acá vemos que en la casa 3, que es esta vida cotidiana, y es la misma programación de la mente, es donde va a estar circulando toda esta energía. Así que bueno, los ascendentes Acuario, que ya que encima son muy mentales, por el mismo Acuario, tener todo esto en la casa 3, que es la casa de la mente, bueno, la mente debe estar a full. Tenemos por último ascendente Piscis, Escorpio, perdón, va a estar en la casa 8. Así que allí tenemos, perdón, en la casa 9, entonces allí tenemos que la transformación, la angustia o este proceso, ¿sí? Que en algún momento nos provocaba angustia, porque esto también es para leerlo así, lo que hago así, pero lo que en noviembre intencionamos porque ya nos provocaba angustia y lo queríamos cambiar y transformar, ahora se manifiesta, ¿sí? De una forma concreta. Es como decir, bueno, alcancé un objetivo. En el caso de un ascendente Piscis que está en constante transformación y estado de renuncia, este proceso les muestra también cómo se ha transformado el sentido que tiene la vida para ellos, ¿no? Porque esto se está dando en la casa 9, la casa de Dios, la astrología, la religión, la filosofía, el sentido de trascendencia. Entonces ahí hay una gran transformación. Y la angustia, repito, no tiene que ver con siempre algo triste o malo, sino con una tensión interior que nos moviliza y nos angustia. Por ejemplo, y haciendo un comentario a colación, el filósofo Soren Kierkegaard, si nunca lo pronuncio bien, pero Kierkegaard vamos a decir,
hablaba de la angustia de la libertad, ¿sí? Cuando alcanzamos también ciertas revelaciones, ciertas verdades o ciertas transformaciones, la angustia o la tensión se presenta porque justamente estamos en un momento culmine en donde tenemos que, o vemos de frente o muy claramente, esa transformación, esa revelación, y, y provoca una transformación que genera tensión. Y esto en un ascendente Piscis se va a estar manifestando en la forma que tiene de obtener es decir, la forma que tiene de movilizarse para obtener recursos, ¿sí? Los ascendentes en Piscis el último tiempo también estuvieron con mucho trabajo en la autonomía económica. Aries en casa 2, ¿sí? O ser autónomos económicamente. Es decir, no depender de otra persona para obtener recursos o para poder sustentar su vida. Que por ahí podría no esperarse de un ascendente Piscis que sea autónomo, pero sí, porque justamente Aries está en la casa 2. Así que bueno, esta es mi lectura. Los invito a leer el video anterior donde explico mucho más esta lunación y lo van a entender en mayor profundidad en sus propias vidas, no en su carta natal solamente, en sus propias vidas. Este fue un recorrido bastante rápido para que puedan ir ubicando. Pero bueno, en otros videos seguiremos hablando, así que nos vemos en próximos videos que hay mucha tela por cortar. Chau, chau.